Bienvenida al programa. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, muchas gracias también a todos aquellos que nos están mirando por las diferentes redes sociales, que nos escuchan también por Radio Indecopi. Karina, cuando nosotros hablamos de requisitos y estos cobros o plazos que están prohibidos, sabemos que se dan dentro del marco de un procedimiento administrativo, que es lo que ve la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y estos requerimientos son impuestos a través de un TUPA, o un texto único de procedimientos administrativos. Quisiera, por favor, que comiences esta entrevista explicándonos qué es un TUPA. Quizá es primera vez que se escucha ese término para muchos de nuestros oyentes. Si podrías, por favor, definirnos esto. Sí, José Carlos. Bueno, mira, el TUPA es un documento a través del cual se compilan todos aquellos procedimientos y requisitos que deben seguir, que deben tener, digamos, cada entidad del Estado, ¿no? Entonces, esta es un dispositivo a través del cual únicamente se compila ya estos procedimientos, estos requisitos. Asimismo, como bien lo has comentado, también contendría pues derechos de trámite, plazos, ¿no? Todo esto únicamente con el fin o con el objeto de que puedan estar, digamos, a manera de resumen, ¿no?, en determinado documento. Entonces solamente es compilatorio. ¿Por qué te repito esto? Porque en realidad el TUPA debe tener una base normativa, debe tener un sustento que debería estar, por ejemplo, en la ley, en un reglamento, ¿no?, de repente en alguna ordenanza en particular que pueda estar efectuándose respecto de diversos procedimientos, ¿no? Entonces, este TUPA no crea nuevos procedimientos, no crea nuevos requisitos, sino únicamente los compila. Ok, entonces cuando uno va a hacer un trámite ante una entidad de la administración pública, el procedimiento que va a seguir debe estar creado por una norma, al igual que sus requisitos, los cobros y los plazos. Eso es lo que nos estás comentando. Y el TUPA no es más que este documento que va a compendiar, sistematiza todos esos requisitos. Sí. Ya, y esto debe estar al alcance de los ciudadanos, o sea, hay una obligación de parte de la norma para que esto pueda ser publicitado, Karina. Sí. De hecho, en el TUPA, la misma norma que aprueba el TUPA, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, establece que este TUPA debe estar publicado en el Diario Oficial El Peruano, ¿ya? Debe publicarse en las plataformas virtuales, ¿no? Como es, por ejemplo, en los portales institucionales, incluso en el portal también del mismo Diario Oficial El Peruano. También debe estar en la plataforma digital única, ¿no?, para los ciudadanos. Esa debe ser, digamos, la publicidad que debe tener el TUPA, pero además la misma ley te indica que debe encontrarse también en un lugar, físicamente, en un lugar visible de la entidad, ¿no? Es lo que muchas veces, entramos a las municipalidades y encontramos, por ejemplo, en un corchito pegado, ¿no?, el TUPA. Bueno, esa es por disposición legal, ¿no? Ok, entonces cada vez que nosotros vayamos a una entidad debemos de buscar dónde está el TUPA, ahí identificar cuál es el procedimiento que queremos seguir y solo nos van a poder exigir, entiendo, los requisitos que estén ahí publicados. Así es, José Carlos. De hecho, las entidades tienen una prohibición de manera expresa, ¿no?, de requerir digamos, el trámite de algún procedimiento o de algún requisito que no se encuentre en el TUPA. Es decir, por ejemplo, en el caso de los procedimientos, hay algunas entidades que por algún motivo podrían de repente omitir algún procedimiento en particular. Entonces, ese procedimiento que no se encuentra en el TUPA no puede ser exigido al administrado, ¿no? O suponiendo que, por ejemplo, hayan algunos requisitos que se establecen por ley, ¿no?, por reglamento, por normativa, con una base normativa, y suponiendo que el TUPA, además de esos requisitos, por ahí, por algún motivo, de repente tienen otros requisitos adicionales. Esos requisitos adicionales que no tienen una base normativa tampoco pueden ser requeridos, ¿no?, porque podrían ser barreras burocráticas ilegales. Karina, cuando estamos hablando de entidades, ¿qué tipo de entidades son las que están obligadas a tener un TUPA?
Bueno, las entidades que están obligadas a tener un TUPA o a aprobar un TUPA son las que realizan actividades administrativas a nombre del Estado, ¿no? Las municipalidades, los ministerios, ¿no? Entre Claro, porque alguien podría pensar, yo quiero hacer un trámite ante la aseguradora, la clínica, un banco, Claro. y entonces voy a encontrar un TUPA en alguna de estas instituciones. No, porque estas entidades realizan más bien una actividad privada, ¿no? Okay. Entonces no realizan propiamente, como se dice, actividades a nombre del Estado, ¿no? No es que se realicen. Entonces estarían fuera del marco de la ley del procedimiento administrativo general. Así es, correcto. Entonces nos estabas mencionando que se pueden presentar algunas ilegalidades cuando, por ejemplo, te están pidiendo un requisito que no está en el TUPA. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar o materializar o efectuar este requerimiento si es que no está en el TUPA? O sea, ¿cómo funciona este tipo de requisitos que puede pedir una entidad? Va el administrado, presenta su solicitud en mesa de partes y en ese momento el de mesa de partes le dice, ¿te falta un requisito adicional? ¿O le envían una carta, un oficio? ¿Cómo la comisión evalúa eso? Sí, mira, normalmente nosotros efectivamente necesitamos algún medio de materialización que podamos, a través del cual nosotros podamos ver que efectivamente se les está requiriendo esto, ¿no? Algún requisito que no esté contemplado en el TUPA. Entonces, digamos que, como bien comentas, puede ser el caso de un administrado que llega a una entidad y la entidad le recibe, ¿no?, la documentación, pero le dice, ¿sabes qué? Le manda una cartita, un oficio donde le dice, mira, también sí es cierto que has cumplido los 5 requisitos que te establece el TUPA, pero además debes cumplir con estos otros 5, ¿no? Estos 5 requisitos, digamos, adicionales estarían materializados a través de esta carta, de este oficio que se le ha hecho, digamos, llegar al administrado, ¿no? Entonces, con eso el administrado podría venir ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y denunciar a la entidad que le está pidiendo estos requisitos extra. Y Karina, ¿y qué pasa si es que ni siquiera el procedimiento está en el TUPA y la entidad en efecto le está pidiendo requisitos que debería de cumplir? ¿Eso también sería motivo de ilegalidad? Claro que sí, José Carlos. Mira, nosotros hemos visto incluso varias veces en la comisión algunos casos en el cual sucede lo que estás comentando, ¿no? Recordemos que el TUPA es solamente una norma, un dispositivo a través del cual se compila la información. Entonces, es decir, tiene que tener una base normativa. Uh-huh. Mientras no se tenga una base normativa, no puede existir, digamos, en el TUPA algún requisito adicional, no puede existir un procedimiento adicional. Incluso si hubieran procedimientos que por algún motivo no han sido incluidos en el TUPA, estos procedimientos o requisitos no pueden ser exigidos a los administrados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si es que un administrado, ¿no?, necesita sacar determinado tipo de autorización o algo y no existe un procedimiento para obtener esa autorización? No existe en el TUPA. Sí está en la ley, sí tiene un marco normativo, sí tiene una directiva, sí tiene todo, pero no está en el TUPA. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer, lo que tendría que hacer el administrado es simplemente acercarse a la municipalidad con los requisitos y con todo lo que establece la ley, que no está en el TUPA porque no existe, ¿no? Con todo lo que está en la ley y solicitar esta autorización. Pero es lo único, digamos, que puede hacer y la autoridad debe responder ante ello, ¿no? Aunque no tuviera el procedimiento en su TUPA. Pero la autoridad no podría exigirle los requisitos toda vez que no está en el TUPA, eso es lo que estoy entendiendo. Así es, así es. O sea, lo único que podría hacer la autoridad es remitirse a lo que dice la normativa, la base legal. Pero si no hay nada en el TUPA porque no existe el procedimiento, porque no existen los requisitos, pues la entidad no le puede pedir al administrado ni que siga determinado procedimiento y tampoco el cumplimiento de la presentación de estos requisitos. Cuando hablamos de requisitos, Karina, ¿nos estamos refiriendo a todo tipo de requerimiento?
Bueno, requisitos básicamente vienen a ser, por ejemplo, la documentación que se tiene que presentar, puede ser la información que se va a presentar, una declaración jurada, ¿no? Son diversas modalidades, digamos, a través de las cuales la entidad pues debe verificar, ¿no?, el cumplimiento de determinados criterios para poder otorgarle una autorización, digamos, ¿no?, a un denunciante. Claro, porque pensaba en estos, o sea, se tiene que presentar una lista de requisitos pero después las entidades tienen algún deber de verificar el cumplimiento, pero también puede haber el requerimiento de algún tipo de situación de hecho, no sé, que el inmueble deba de cumplir con determinadas características para que sea seguro. ¿Eso también debería estar en el TUPA? De hecho, no, porque los requisitos que están en el TUPA son para el inicio de un procedimiento. Ya son, como te comento, únicamente pueden constituir toda aquella pues documentación, ¿no?, aquello, digamos, tangible que se le pueda solicitar al administrado en ese instante, ¿no? O sea, como te comento, información, declaraciones juradas, documentos, ¿no?, y todo aquello que se pueda compilar en ese instante, que tiene también una base normativa, y eso es lo que tiene que presentar el denunciante, ¿no? Esto que me comentas, por ejemplo, la verificación, una inspección o alguna otra cosa aparte, eso ya vendría a ser más bien las condiciones, ¿no? Vendrían a ser otro tipo de situación que la misma municipalidad podría estar facultada a solicitarlo, pero no para el inicio, digamos, de un procedimiento. Bien, entonces para todos nuestros oyentes ya debemos de tener en cuenta que ninguna entidad debería pedirnos un requisito, algún documento que no esté consignado en el TUPA, en este texto único de procedimientos administrativos del cual estamos conversando en esta mañana. También nos mencionabas que puede haber una eliminación o puede haber algún tipo de modificación de alguno de estos requisitos o procedimientos. Sí. ¿Ese también sería un motivo de ilegalidad? Claro que sí, José Carlos, porque en realidad toda vez que el TUPA únicamente compila lo que ya establece la norma, si esta norma se modifica, el TUPA también tendría que modificarse. Okay. ¿Ya? Entonces, si es que existiera alguna modificatoria en ley, en su reglamento o en la base normativa, ¿no?, de este TUPA, y el TUPA no ha modificado esto, digamos que estos procedimientos, estos requisitos que se le puedan estar solicitando, ya no se le puede pedir. Por ejemplo, no sé, había el caso de que antes, hace ya algún tiempo atrás, se pedía a veces copia del DNI, ¿no? Entonces, y bueno, con este paquete de simplificación administrativa se omitió, ¿no? Ya la copia del DNI ya no se puede solicitar. Es documentación prohibida, ¿no? Claro, es una documentación prohibida de pedir. Entonces, ¿qué pasaría si en alguna entidad de pronto todavía no ha modificado esa base normativa que tenía en su TUPA y en el mismo TUPA sigue diciendo que tiene que presentar una copia? Entonces, ese requisito sería ilegal. Okay. Y esto podría ser una barrera burocrática ilegal, la exigencia de la copia del DNI, ¿no? Así como muchas otras documentaciones prohibidas. Todos tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, como administrados en algún procedimiento que vayamos siguiendo y saber que, o estar atentos si es que el procedimiento que estamos tramitando ha sufrido o ha sido objeto de alguna modificación, porque podrían estar pidiéndonos algún requisito que ya no tiene una base normativa y entonces sería ilegal. Karina, quisiera que nos comentes acerca de los cobros, porque esos también tienen que estar consignados en el TUPA, como nos mencionabas. Que sí. ¿Qué tipo de ilegalidades pueden presentarse frente a un cobro? Mira, por ejemplo, lo que sucede con los derechos de trámite son los cobros que se realizan, por ejemplo, para el procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento, tiene que tener determinados requisitos y luego aparece en una siguiente columnita, aparece el derecho de trámite, ¿no? Suponiendo que te ponga 20 soles. ¿Ya? ¿Qué pasaría si en realidad no corresponde, ese monto que la municipalidad ha puesto en el TUPA, no corresponde al monto real, al costo real del procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina eso? También hay disposiciones a través de la PCM, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que te establecen más o menos cuáles son los criterios y las directivas que tienes que seguir para tú establecer determinado monto.
¿no? No es que se puedan establecer derechos de trámite al azar, ¿no? No es que se pueda decir simplemente, me parece que esto podría costar tanto, entonces le pongo el monto, ¿no? Sino que tiene que seguirse una metodología que está establecida, digamos, reglamentariamente por el mismo Estado, ¿no? Y si es que no se siguiera, en este caso, esta metodología para establecer este monto, eso podría ser una barrera burocrática. Una municipalidad no podría alegar que es autónoma y entonces tiene todo el derecho de establecer los cobros que les parece, porque tú nos estás diciendo que tiene que ceñirse a lo que ha determinado la presidencia del Consejo de Ministros. Así es, sí, así es, José Carlos. Y entonces, ¿qué ocurre si es que no está cumpliendo con la metodología? Uh-huh. Eso... ¿El Indecopi es materia de competencia del Indecopi el conocer este tipo de cobros? Claro que sí, claro que sí. De hecho, incluso la misma ley 27444 establece que los funcionarios de las entidades están prohibidas de, primero, exigir requisitos que no están en el TUPA. Segundo, respecto a los cobros, de realizar cobros que no se encuentren acorde a lo establecido en la normativa, ¿no? Incluso en el Código Tributario. Entonces, estos montos deben seguir determinada metodología, deben estar acorde a las disposiciones también establecidas en el Código Tributario. Entonces, cuando esto no se está cumpliendo, ya la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas puede, digamos, entrar a verificar si en efecto se cumple o no con la normativa y puede, digamos, declarar en este caso una barrera burocrática ilegal si se encontrara que no ha cumplido con estos pasos para poder colocar determinado monto en su TUPA. Claro, sí, recuerdo en alguna edición del programa conversábamos sobre barreras en edificaciones y había una municipalidad que estaba cobrando en función al tamaño de la obra. O sea, por revisar el plano te cobraba más si es que la obra era más grande, o por tramos. Por tramos, claro. Entonces, ese tipo de cobros también son ilegales porque estarían en contra de la metodología. Sí, así es, José. Karina, y dentro del TUPA, también nosotros vamos a encontrar algún tipo de calificación para nuestra solicitud, porque nosotros cuando presentamos, ejerciendo nuestro derecho de petición, nuestra solicitud ante la autoridad competente, lo que buscamos es una respuesta. Entonces, ¿se puede demorar toda la vida en responder o esto también tiene que estar vinculado a algún tipo de reglamentación? Sí, mira, José Carlos, en este caso, por ejemplo, en el TUPA, también debe estar contenido lo que es, digamos, la calificación del procedimiento, ¿no? ¿A qué se refiere? A que si el procedimiento va a tener una aprobación automática o una calificación previa. Cuando hablamos de una aprobación automática dentro del procedimiento, que lo tiene que establecer no lo tiene que establecer el TUPA, sino la normativa, pero tiene que estar en el TUPA. Si es, por ejemplo, de aprobación automática, podríamos decir que el administrado va con la documentación para presentar, para poner una antena de telecomunicaciones, ¿no? Lo que normalmente estamos viendo en la comisión, ¿no? Entonces, presenta con todos los requisitos que dice en la ley, porque en la ley te establece cuáles son los requisitos que debes tener. Ok. Y una vez que ha cumplido con estos requisitos, simplemente va y lo presenta ante la ventanilla. Si la persona, el funcionario de ventanilla ve que en efecto se han cumplido los requisitos, le pone su sellito y eso implica que ya está aprobada su solicitud, o sea que ya estaría autorizado. Esa es de una aprobación automática, ¿no? Ahora, también pueden haber algunas observaciones si es que no se cumpliera con algo que está establecido en la ley, ¿no? Entonces ahí todavía no estaría aprobado automáticamente. ¿Y cuál es el momento en el que la autoridad puede formular una observación, como mencionas en el caso de telecomunicaciones? Ajá. O sea, la ley determina que es de aprobación automática, pero... Claro. O sea, presenta la solicitud con los requisitos y el funcionario de la ventanilla le pone el sello y se entiende por aprobada. Así es. Pero entonces, ¿en qué momento le puede formular una observación? En ese momento, en el momento que verifica que no se está cumpliendo con la documentación que señala la ley, ¿no? Y que también debería estar de esa manera en el TUPA, si ve que no está cumpliendo, en ese momento es que se le deben formular las observaciones. Porque, digamos, no es válido que le reciban la documentación, que le pongan su sello y que después de, no sé, una semana le digan, ay, administrado, me olvidé de hacerte esta observación, pero por si acaso te falta cumplir con esto también. No,
Lo Claro, siento, porque pero ya no es eso. ahí estaría actuando la municipalidad como si no hubiera operado esa Exacto, aprobación. esa aprobación automática cuando en realidad se operó. Porque recordemos que con el solo sellito ya estaría aprobado y eso lo dice la ley, ¿no? De telecomunicaciones. Sí, entonces esta sería una aprobación automática. Ahora, de otro lado estábamos hablando también de la calificación previa. Entonces la calificación previa quiere decir que va a haber ahora sí algún determinado plazo, algún tiempo para que pueda establecerse si es que se le aplica el silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo. Es decir, ¿qué va a suceder si es que la entidad no se pronunciara en determinado plazo? ¿No? Que por ejemplo en el caso del silencio administrativo positivo pues son 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si en el plazo de 30 días con el silencio administrativo positivo la entidad no omite ninguna respuesta al administrado? Se entiende que su pedido ha sido aprobado, ¿no? Que está conforme, que es factible y ya el administrado, digamos, obtiene una resolución ficta, lo que le dicen, ¿no? Para poder funcionar, para poder desarrollar alguna actividad económica, para obtener algún derecho que él ha solicitado. Y en el caso de que fuera silencio administrativo negativo, pues en definitiva es como que le hubieran rechazado ese pedido que ha realizado. Entonces, este es otro supuesto, ¿no? Los administrados presentan su solicitud y en el TUPA dice evaluación previa. O sea, eso quiere decir que la entidad tiene que tomarse un tiempo para evaluar. Uh-huh. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede demorarse la entidad en evaluar? Según la ley te dice que son de 30 días. 30 días, esa es la ley general. Sí, la ley general. Ya, entonces, si en 30 días que tiene el plazo para evaluar no emite una respuesta, yo puedo entender aprobado o denegado mi solicitud. Eso va a depender si es que está calificado con un silencio administrativo positivo, entonces entiendo aprobado, o silencio administrativo negativo, entiendo que me han denegado la solicitud. Así es. Eso también tiene que estar en el TUPA. Sí, eso también tiene que estar. Y esto es también muy importante, José Carlos, porque acá hay también dos cosas bien importantes que ver. Primero, que si esta calificación tiene una base normativa, es decir, en el TUPA no te puede decir este procedimiento tiene una calificación con silencio administrativo negativo, cuando en la base legal de este procedimiento dice silencio administrativo positivo, ¿no? Entonces, asimismo también los plazos no pueden ser diferentes. O sea, los plazos en el TUPA no te puede decir 90 días, cuando en la ley te está diciendo que solo son 30 días, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y eso también podría ser calificado como una barrera burocrática, ¿no? Porque no está conforme a lo que establece la ley. Karina, todos los procedimientos tienen que seguir este tiempo o plazo de 30 días sin excepción. Normalmente es lo que se establece, ¿no? en la ley, pero en la 27444, pero también hay leyes especiales que te pueden establecer por algún motivo otro tipo de plazos, ¿no? Pero ya eso es en una ley específica, en una ley especial, ¿no? Y por ley te dice de repente que no son 30 días, de repente te dice que son 20, de repente te dice que son 50, ¿no? Dependiendo también de la ley especial. Pero si la ley especial no indicara, o si no hubiese en ninguna parte donde te dice cuántos días son, uno tiene que remitirse a la 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces ya todos estamos informados, hemos tomado nota que el plazo máximo que nos pueden solicitar es de 30 días, a menos de que haya una ley especial, como nos comenta. Eso debería estar en la base normativa y publicado en este TUPA. Todos debemos estar informados de cuánto tiempo tiene la administración para dar respuesta a nuestras solicitudes. Y en caso de que haya un silencio, yo entender si es que me lo aprobó o me denegó, para poder continuar con el procedimiento, ¿no? Claro, entiendo que si me lo denegó, tendría yo la posibilidad de impugnar, ¿no? Sí. De apelar, que eso es la finalidad de los silencios. ¿Existe algún tipo de sanciones o responsabilidades cuando no se cumplen estas normas de simplificación o de compendiar esos asuntos en el TUPA, Karina? Sí, José Carlos. De hecho, la misma ley establece
en el artículo 44.8 ya de la ley 27444, te dice cuáles son las responsabilidades de los funcionarios, ¿no? La responsabilidad administrativa de los funcionarios, y le da incluso la potestad a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para que pueda sancionar a estos funcionarios, sancionar administrativamente a estos funcionarios, de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo 1256, ¿no? Que es la ley que aprueba la prevención y eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Que normalmente se le conoce como la ley antibarreras. Entonces, según esto, sí se le puede sancionar incluso a los funcionarios, ¿no? En caso de que exija algún requisito que no está señalado en el TUPA o que no tenga una base normativa, en el caso de que apliquen tasas, por ejemplo, que no se encuentran conforme, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Conforme a la metodología, conforme al código tributario, ¿no? O que de pronto apliquen algunas tasas que no han sido ratificadas por el gobierno provincial, ¿no? Por la municipalidad provincial, en el caso de las municipalidades distritales, ¿no? Porque hay diversos pasos para seguir. Y eso lo va a conocer el Indecopi, podría determinar la ilegalidad del requisito que se está pidiendo y sancionar eventualmente a la entidad que está imponiendo, que está exigiendo estos cobros o requisitos ilegales. Karina, muchas gracias por toda la información que has compartido con nosotros esta mañana, por absolver nuestras dudas. No sé si tienes algunas palabras finales para nuestros oyentes. Sí, bueno, muchas gracias, José Carlos, una vez más por la invitación a tu programa. Y bueno, también quisiera invitarlos a todos a que pudieran, aquellas entidades del Estado, ya sea ministerios, de pronto también pueden ser gobiernos regionales, gobiernos locales, incluso universidades o gremios de diversa clase, que pudieran de todas maneras comunicarse con nosotros, ya para nosotros poder realizar algunas capacitaciones, porque también nosotros realizamos como Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, realizamos capacitaciones respecto a barreras burocráticas, y así como hemos tratado ahora el tema de los requisitos, ¿no? O qué se puede contener en un TUPA, tratamos diversos temas dentro de estas capacitaciones. Es muy interesante y ya venimos capacitando ya a diversas entidades, y en el 2020 vamos a continuar con esta labor, y los invitamos a que se comuniquen con nosotros acá a los teléfonos del Indecopi, que los comuniquen con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, o en todo caso que nos puedan escribir también a consultasbarreras@indecopi.gov.pe. Muchas gracias, Karina. Finalizamos el programa, no sin antes agradecer a todos nuestros seguidores y seguidoras que ven el programa a través de las diversas plataformas del Indecopi, a través de la cuenta Indecopi Oficial, y a nuestros oyentes de Radio Indecopi. No se olviden que para cualquier consulta pueden comunicarse con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas enviando una denuncia informativa gratuita por mesa de partes. Pueden escribirnos al correo electrónico consultasbarreras@indecopi.gov.pe o al WhatsApp antibarreras a los números 967-257-695 o al 913-912-611. Sigan viendo las diversas transmisiones que el Indecopi tiene para ustedes, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se despide ustedes José Carlos Malpartida, hasta una próxima oportunidad.